Buenas tardes con todos y con todas. Señor secretario, previo a la instalación de la sesión ordinaria número 113 PLSNE 2024, convocada para el día de hoy, sírvase constatar el quórum. Gracias, señora presidenta. Reitero mi saludo respetuoso a nuestras autoridades presentes. Conforme a su disposición, procedo a constatar el quórum de ley. Doctora Elena Nájera. Buenas tardes, señora presidenta, señores consejeros, señora consejera. Sírvase leer, por favor, mi memorando, señor secretario, como corresponde. Antes de iniciar la sesión, usted debe leer las comunicaciones enviadas. Con su venia, señora presidenta. Instalemos la sesión primero, luego da lectura de cualquier comunicado que exista, a no ser que sea por inasistencia, señor secretario. Señora presidenta, el comunicado guarda relación con lo que voy a solicitar, por eso quiero que lo lea. Señor secretario, proceda como le dispuse. Por favor, instalemos la sesión y luego conocemos el pedido de la doctora Elena Nájera. Gracias, señora presidenta. Se constata su presencia, doctora Nájera. Ingeniera Estela Acero. Buenas tardes con todos y todas presentes, señor secretario. Buenas tardes, señorita consejera. Gracias, ingeniero José Cabrera. Buenas tardes con todas y con todos presentes, señor secretario. Buenas tardes, señor consejero. Gracias, ingeniero Enrique Pita. Buenas tardes a todos presentes. Buenas tardes, señor vicepresidente. Gracias, ingeniera Diana Tamaín. Presente. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que se encuentran 5 consejeros y consejeras presentes en esta sala virtual. Consecuentemente, contamos con el quórum de ley que corresponde para poder instalar la presente sesión. Con el quórum de ley respectivo se instala la presente sesión, señor secretario. Procedo a la lectura del pedido realizado por la consejera Elena Nájera, por favor. Gracias, señora presidenta. Conforme a su disposición, procedo. Doy lectura del memorando número CNE-CENM 2024-03-88M de 23 de diciembre de 2024, en cuyo asunto menciona sesión ordinaria número 113 PLSN 2024. En el texto dice: por el presente, pongo en su conocimiento que por una desconfiguración en mi computadora personal no me será posible encender la cámara durante el desarrollo de la sesión ordinaria número 113 PLSN 2024, convocada para el día de hoy a las 13 horas, 15 horas 30. Lo suscribe la doctora Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral. Cumplida con su disposición, señora presidenta, señora consejera. Gracias, señor secretario. Se toma nota y se registra en las actas, señor secretario. Señor secretario, procedo a dar lectura de la convocatoria y orden del día. Gracias, señora presidenta. Conforme a su disposición, procedo según corresponde y se toma nota de lo solicitado. Convocatoria. Sesión ordinaria número 113 PLSN 2024. Por disposición de la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, numeral 2, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones de Pleno del Consejo Nacional Electoral, se convoca a las consejeras y consejeros de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral a realizarse el día lunes 23 de diciembre de 2024 a las 15 horas 30. La sesión se desarrollará utilizando medios electrónicos y el link se remitirá mediante correo electrónico institucional con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento del informe técnico de validación y verificación en campo de cambios de domicilio para la elección de alcalde o alcaldesa y concejales del Cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago. Segundo, conocimiento y resolución respecto al informe técnico CNE DNFPE 2024-0046-IT referente al cumplimiento de requisitos para la calificación de proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025. Y tercero, conocimiento y resolución respecto del informe técnico número CNE DNFPE 2024-0047-IT sobre los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que incumplieron requisitos, especificaciones técnicas y o procedimiento para calificarse como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025. Señora presidenta, respetadas autoridades, me permite informar a ustedes que se ha dado cumplimiento a su disposición de dar lectura a la convocatoria y orden del día planteado para la presente sesión. Gracias, señor secretario. Estimados consejeros, tienen la palabra. Señor secretario, no hay observaciones. Proceda con el primer punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. Primero, conocimiento del informe técnico de validación y verificación en campo de cambios de domicilio para las elecciones de alcalde o alcaldesa y concejales del Cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago.
Para el efecto, señora presidenta, señoras y señores consejeros, pongo en su conocimiento y consideración el memorando número CNE-CNTPE 2024-3253M de 22 de diciembre de 2024, en cuyo asunto menciona informe técnico de validación y verificación en campo de cambios de domicilio electoral al Cantón Sevilla Don Bosco. Lo suscribe atentamente el ingeniero Wilson Hinojosa Troya, Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales encargado, al cual se adjunta el informe técnico de validación y verificación en campo de cambios de domicilio electoral al Cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago, elección de alcalde y concejales del Cantón Sevilla Don Bosco de la provincia de Morona, Santiago, diciembre de 2024. El mismo que se adjunta para su conocimiento. Señora presidenta, señores y señores consejeros. Estimados consejeros, para su conocimiento, el primer punto del orden del día. Señor secretario, no hay observaciones. Se da por conocido el primer punto del orden del día. Continúe con el siguiente. Gracias, señora presidenta. Continúo. Segundo, conocimiento y resolución respecto al informe técnico CNE-DNFPE 2024-0046-IT referente al cumplimiento de requisitos para la calificación de proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025. Para el efecto, señora presidenta, señores y señores consejeros, pongo en su consideración el memorando número CNE-CNTPE 2024-2486M de 22 de diciembre de 2024, en cuyo asunto menciona informes técnicos, registro y calificación de proveedores de promoción electoral, elecciones generales 2025. Lo suscribe el magíster Marco Antonio Peña Aldaz, Coordinador Nacional Técnico de Participación Política subrogante, al cual se junta el informe técnico de cumplimiento de requisitos para calificación de proveedores de promoción electoral, elecciones generales 2025, signado con la fecha 22 de diciembre de 2024, informe número CNE-DNFPE CEP 2024-0046-IT. Documento que en su parte correspondiente mención. 6. Recomendaciones. 6.1. Calificar como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025 a los 122 medios de comunicación social y vallas publicitarias que constan en el acápite 4.2 del presente informe, dado que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral. Y 6.2. Disponer a la Dirección Nacional de Promoción Electoral que proceda a parametrizar en el sistema informático de promoción electoral a los proveedores calificados de efectos de que puedan ser contratados para la difusión, publicación o exposición de la publicidad electoral por parte de los sujetos políticos calificados para participar en las elecciones generales 2025, para lo cual se deberá cumplir los procedimientos dispuestos en el Reglamento de Promoción Electoral. Lo suscribe el ingeniero Marco Antonio Peña Aldaz, Director Nacional de Promoción Electoral y Coordinador Nacional Técnico de Participación Política subrogante. Para su conocimiento y resolución, señora presidenta, señores y señores consejeros. Estimados consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones. Señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo, señora presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Señora presidenta, a veces hago un compromiso de no decir nada, pero la falta de lectura de su jefe de despacho, que no lee la comunicación que envié, en que no podía prender la cámara, y esto iniciaba con que yo lo indique por qué no prendía la cámara, porque yo sí tengo respeto hacia las personas, en que en Zoom uno debe por lo menos prender la cámara. Sin embargo, la dictadura que siempre se hace gala aquí desde la presidencia, no leen ni siquiera los comunicados para que hubieran permitido que mi documento que envié oficial se hubiera leído antes, y eso también es función del secretario. Antes de entrar a motivar mi voto sobre el punto que estamos tratando, sí quisiera dirigirme a los servidores públicos electorales. A veces quisiera sustraerme en un silencio y hacer una pausa en tan agitada e irreverente ejercicio de la función pública, pero las circunstancias que vive el país no me permiten cómo callar y no llorar ante la falta de un ser querido en el hogar, que desaparezcan ante la insensibilidad de algunos, que cómodos en el poder festejan la Navidad en instalaciones públicas como si nada pasara, especialmente en el edificio del CNE. Servidoras y servidores públicos del CNE, una feliz Navidad para ustedes y sus familias. El compromiso con un Jesús vivo que habita en el pueblo humilde, que su trabajo y honestidad y rectitud de proceder sea una forma honrosa de regresar a sus hogares siempre con esa frente en alta, llena de bondad y honradez.
deseándoles que el niño Jesús nazca en los corazones de gente buena y que además entender que el poder es efímero y no nunca agachen su cabeza frente a nadie que se cree todopoderoso o todopoderosa. El Consejo Nacional Electoral determinará en la convocatoria a los procesos de elección popular la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral y garantizará de forma equitativa, igualitaria, la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas en todas las candidaturas del proceso de elecciones generales 2025, conforme lo dispone el artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 202 del Código de la Democracia. La Dirección Nacional de Promoción Electoral, mediante informe número 0046-IT del 22 de diciembre de 2024, pone en conocimiento de este Pleno que el 12 de noviembre del 2024 se realizó una nueva convocatoria a los medios de comunicación social, prensa escrita, radio, televisión y medios digitales públicos, privados y comunitarios, con cobertura nacional, regional, local o internacional, y empresas de vallas publicitarias fijas y móviles para que se registren y califiquen como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025, desde el 15 hasta el 29 de noviembre de 2024. El área técnica determina que se registró un total de 167 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias, de los cuales 122 solicitantes cumplieron con los requisitos y el procedimiento exigido en la normativa electoral y reglamentaria vigente, que corresponde 86 radio, 7 televisión, 13 prensa escrita, 6 vallas publicitarias, 10 medios digitales. Por lo expuesto, consigno mi voto a favor de calificar como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025 a los 112 medios de comunicación social y vallas publicitarias conforme al detalle constante en el numeral 4.2 del presente informe. Gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas acorde a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la función de ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 219, numeral 10 de la Carta Magna y el artículo 25, numeral 13 del Código de la Democracia. Por tanto, voto a favor de la recomendación realizada en el informe puesto en consideración, es decir, calificar como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025 a los 122 medios de comunicación social y vallas publicitarias que constan detallados en este informe, puesto que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral. Gracias, señor secretario. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el artículo 202 del Código de la Democracia, establecen que el Estado, a través de los medios de comunicación y del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, se garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas de acuerdo a las metodologías y reglas establecidas para la promoción electoral. Al respecto, el artículo 14 del Reglamento de Promoción Electoral dispone que el Consejo Nacional Electoral convocará a los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias nacionales, regionales y locales para que se califiquen como proveedores de la promoción electoral. En este sentido, y de acuerdo al análisis realizado por la Dirección Nacional de Promoción Electoral, se desprende que se obtuvieron 167 registros en el sistema informático establecido para el efecto, de los cuales 122 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral. En este sentido, sírvase registrar mi voto a favor de calificar como proveedores de promoción electoral conforme el detalle que consta en el informe puesto en conocimiento. Gracias, señor secretario.
Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del informe que hemos conocido se desprende que 122 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que constan en el acápite 4.2 del referido informe han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral. En consecuencia, mi voto es a favor de su calificación como proveedores de promoción electoral para el proceso de las elecciones generales 2025. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Con base en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución y 202 del Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral le corresponde garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de las candidaturas. Con este propósito, el organismo electoral convocó a los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias por 2 ocasiones para calificarse como proveedores de promoción electoral. Una vez que se ha procedido a validar el cumplimiento de requisitos por parte de las delegaciones provinciales electorales y de la Dirección Nacional de Promoción Electoral, mi voto a favor de calificar a los 122 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025, dado que cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral. Por lo tanto, con esta segunda calificación, con esta segunda oportunidad, se cuenta con un total general de 573 medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias para la promoción electoral de las candidaturas de las elecciones generales de 2025. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Continúo. Tercero, conocimiento y resolución respecto del informe técnico número CNE-DNFPE 2024-0047-IT sobre los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que incumplieron requisitos, especificaciones técnicas y o procedimiento para calificarse como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025. Para el efecto, señora presidenta, señores y señores consejeros, pongo en su conocimiento y consideración el memorando número CNE-CNTPP 2024-2486M de 22 de diciembre de 2024, en cuyo asunto menciona informes técnicos, registro y calificación de proveedores de promoción electoral, elecciones generales 2025, lo suscribe el magíster Marco Antonio Peña Aldaz, coordinador nacional técnico de participación política subrogante, al cual se adjunta el informe técnico de medios de comunicación social y o vallas publicitarias que incumplieron requisitos, especificaciones técnicas y o procedimiento para calificarse como proveedores de promoción electoral, elecciones generales 2025. Con fecha 22 de diciembre de 2024, informe número CNE-DNFPE 2024-0047-IT. Documento que en su parte correspondiente menciona. 6. Recomendación 6.1. Negar la calificación como proveedores de promoción electoral a los 40 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que incumplieron los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral o no completaron el procedimiento de registro electrónico establecido en el artículo 16 de la misma norma reglamentaria, cuyo detalle consta en los acápites 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del presente informe. Lo suscribe el magíster Marco Antonio Peña Aldaz, coordinador nacional técnico de participación política subrogante. Para su conocimiento y resolución, señora presidenta, señores y señores consejeros. Estimados consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Gracias, señora presidenta. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. La Dirección Nacional de Promoción Electoral, mediante informe 0047-IT de 22 de diciembre de 2024, señala que, luego de la convocatoria publicada en la página web del Consejo Nacional Electoral el 14 de noviembre de 2024, se obtuvieron 167 registros de medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias en el Sistema Informático de Promoción Electoral para las Elecciones Generales 2025. Una vez realizada la verificación de documentos y del procedimiento de inscripción en el sitio web de este órgano electoral, el área técnica concluye que 40 solicitantes no cumplieron con los requisitos de inscripción o no contemplaron el procedimiento de registro electrónico y no observando lo señalado en los artículos 15 y 16 de la norma reglamentaria citada anteriormente.
En este contexto y con base en el marco normativo expuesto, consigno mi voto a favor de negar la calificación como proveedores de promoción electoral para las elecciones generales 2025 a los 40 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias detallados en los numerales 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del presente informe. Señor secretario, sírvase por favor tomar en consideración la motivación jurídica expresada anteriormente y ratifico mi voto a favor. Gracias, procedo a retirarme. Gracias, señora consejera. Se toma nota. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Sírvase replicar la motivación jurídica realizada en el punto anterior y mi voto a favor de la recomendación efectuada en el informe puesto en conocimiento, es decir, negar la calificación como proveedores de promoción electoral a los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias detallados en este informe, que incumplieron los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral o no completaron el procedimiento de registro electrónico establecido en el artículo 16 de la misma norma. Gracias, señor secretario. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Sírvase replicar la motivación jurídica expuesta en el segundo punto del orden del día y con sustento en el informe elaborado por la Dirección Nacional de Promoción Electoral, del cual se desprende que 40 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias incumplieron los requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral o no completaron el procedimiento de registro electrónico establecido en el artículo 16 del referido reglamento. Mi voto a favor de negar la calificación de proveedores de promoción electoral conforme lo señalado en el informe puesto en conocimiento por parte de la área técnica. Gracias, señor secretario. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del análisis del informe técnico que evidencia que dentro del proceso de registro como proveedores de promoción electoral, 40 medios de comunicación social y empresas de valla publicitaria incumplieron los requisitos o especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de Promoción Electoral. En consecuencia, mi voto es a favor de negar su calificación como proveedores de promoción electoral para el proceso de elecciones generales 2025. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamarín, su voto, por favor. En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales atribuidas al Pleno del CNE y tomando como base los argumentos de hecho y de derechos esgrimidos en el informe técnico puesto en nuestra consideración, mi voto a favor de negar la calificación de los 40 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias como proveedores de promoción electoral, ya que incumplen con los requisitos establecidos en los artículos 15 y 16 del reglamento estipulado para el propósito. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. Gracias, señor secretario. Confirme a la sala si tenemos más puntos del orden del día que tratar. Señora presidenta, respetadas autoridades, me permito informar a ustedes que no se encuentran más puntos que tratar dentro del presente orden del día. Gracias, señor secretario. Siendo así, se clausura la presente sesión. Que tengan una buena tarde. Buenas Gracias. tardes. Y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad.